En este video veremos las ejecuciones llevadas a cabo en Estados Unidos durante el mes de septiembre. Pasaremos los crímenes que los llevaron al corredor de la muerte, las últimas palabras que pronunciaron y las últimas comidas que solicitaron antes de enfrentar la ejecución. Pero antes de empezar, cuéntanos en los comentarios desde dónde estás viendo este video. El 17 de septiembre de 2025, después de pasar 32 años en el corredor de la muerte, David Joseph Pittman fue ejecutado por inyección letal en la prisión estatal de Florida. Pero para entender cómo terminó en el corredor de la muerte en primer lugar, tenemos que regresar a una noche de primavera de 1990, cuando el cielo nocturno se iluminó con llamas. El 15 de mayo de 1990, David, de 28 años, salió de su casa alrededor de las 2:30 de la madrugada. Desde allí, solo había una caminata de media milla hasta la casa de su futura exfamilia política. Se había dicho a sí mismo que solo quería hablar, pero en algún lugar de ese silencioso trayecto de 13 minutos, en el fondo, sabía que eso no iba a suceder. Cuando llegó a la casa, trepó la cerca cerca del cobertizo del patio trasero y se deslizó hacia un costado. Tocó la ventana de Bonnie Jo, despertándola. Y al principio, realmente parecía que solo quería una conversación. Se sentó con ella y le contó los problemas que tenía con su familia, cómo estaban empeorando las cosas. Pero luego, el tono cambió. Sacó a relucir la acusación de 1985, la que lo había destrozado todo. ¿Por qué había dicho ella que él la había violado en ese entonces? Bonnie Jo le recordó lo que había pasado. Le recordó que ella solo tenía 15 años y le dijo la verdad que él aún no quería aceptar. Pero la conversación siguió desmoronándose. David empezó a señalar sus problemas personales, cuestionando su salud mental, tratando de manipular las cosas. Entonces le preguntó si quería tener relaciones sexuales. Ella dijo que no. Le explicó que estaba en su periodo. Pero David no cedía. Siguió sugiriendo otras cosas: sexo oral, historias, cualquier cosa para desgastarla. Y fue entonces cuando Bonnie Jo se hartó. Quería que se fuera, y se lo dijo. Pero él se negó. Ella trató de gritar, esperando despertar a sus padres, pero David entró en pánico. Se lanzó hacia ella y le tapó la boca con la mano, desesperado por silenciarla antes de que alguien pudiera escuchar. Y lo que pasó después fue brutal. Golpeó con fuerza a Bonnie Jo, y en ese momento, algo dentro de él se quebró. Le cortó el cuello y luego la apuñaló una y otra vez, hasta que su cuerpo quedó inmóvil. Pero el ataque no fue silencioso. El ruido despertó a su madre, Bárbara. Ella salió corriendo del dormitorio, pero cuando avanzaba por el pasillo hacia la habitación de Bonnie Jo, David salió, y también le clavó el cuchillo. Para entonces, Clarence había escuchado los gritos. Corrió hacia el teléfono en la sala, pero David fue más rápido. Antes de que pudiera pedir ayuda, David le arrebató el auricular, lo golpeó y lo apuñaló hasta que se desplomó junto al teléfono del pasillo. Fue rápido y brutal, y en solo unos minutos, 3 miembros de la familia Knowles estaban muertos. Pero David no huyó. Sabía que sería el primer sospechoso y necesitaba ganar tiempo. Tenía que hacer que la escena pareciera un accidente, algo inesperado, no planeado. Así que fue a buscar gasolina. En el cobertizo encontró un bidón, lo llevó adentro y empezó a verter combustible por toda la casa. Empujó una llanta debajo de la cama de Bonnie para que el fuego ardiera con más fuerza en su habitación, y luego siguió, salpicando combustible en cada rincón. Cubierto de sangre, se tomó un momento para lavarse en el baño, mientras el aire se llenaba del olor fuerte y penetrante de la gasolina. Después de eso, llevó el bidón hasta el coche de Bonnie, lo arrojó en el asiento trasero y tomó sus llaves. Luego, sin mirar atrás, prendió fuego a la casa. Las llamas se extendieron rápido, y en cuestión de segundos, la vivienda estaba en llamas, mientras David desaparecía en la oscuridad de la noche. Un par de minutos después, a las 3:36 de la madrugada, un repartidor de periódicos vio llamas de hasta 7 metros desgarrando el cielo. Llamó de inmediato a las autoridades, y para cuando los bomberos llegaron a las 3:42, la casa de los Knowles ya estaba devorada por el fuego. Los vecinos dijeron que escucharon un estallido que cortó el silencio, fuerte y agudo, como una explosión.
Arrancó la mitad del techo de un solo golpe, dejando un enorme agujero sobre la casa en llamas. El otro lado de alguna manera se mantuvo en pie, pero por dentro, todo estaba destruido. Las habitaciones quedaron vaciadas, paredes ennegrecidas, muebles derretidos y pisos reducidos a cenizas. Las cuadrillas de bomberos lucharon intensamente durante unos 30 minutos antes de que el incendio principal finalmente cediera. El fuego había comenzado en la sala de estar, el mismo corazón de la casa, antes de propagarse rápido y consumir todo a su paso. Los bomberos permanecieron otra hora, buscando los puntos calientes que seguían encendiéndose, como el de la habitación de Bonnie Jo. El daño allí era peor que en cualquier otra parte. Las paredes estaban carbonizadas, el techo derrumbado y el suelo completamente desaparecido. Y entonces vieron por qué. Alguien había colocado una llanta vieja debajo de la cama. Actuó como una antorcha, ardiendo más fuerte, por más tiempo y con más agresividad que cualquier otra cosa en la casa. El fuego en esa habitación no solo estaba destinado a destruir, estaba destinado a borrar todo. Y eso no fue lo único que encontraron. Dentro de la casa quemada estaban los cuerpos de Clarence, Barbara y Bonnie Jo, pero no había sido el fuego lo que los había matado. El médico forense reveló la verdad. Ya estaban muertos antes de que comenzaran las llamas. Bonnie Jo había recibido 8 puñaladas. Cada herida era lo suficientemente profunda como para ser mortal por sí sola, y juntas provocaron una pérdida masiva de sangre que llevó a una muerte rápida. Las heridas de Bárbara contaban la misma historia. Tenía 3 puñaladas, una en el cuello y 2 en el pecho. Las del pecho perforaron su aorta, matándola en cuestión de minutos, 5 como máximo. Y al igual que Bonnie Jo, ella había muerto mucho antes de que se encendiera el fuego. Clarence recibió 5 puñaladas. Una fue superficial, pero las otras 4 fueron devastadoras, cada una penetrando profundamente en su cavidad torácica. También causaron un sangrado masivo, y en cuestión de minutos, Clarence estaba muerto. Las pruebas confirmaron el mismo detalle que con Bárbara y Bonnie Jo. No había hollín en sus vías respiratorias, ninguna señal de que hubiera inhalado humo. Las quemaduras vinieron después. El fuego había sido planeado para cubrir el crimen, pero el cuchillo ya había hecho su trabajo. Y al amanecer, resultó que el rastro de fuego no había terminado en la casa de los Knowles. Alrededor de las 6:30 de esa mañana, un trabajador de la construcción llegó a su turno y vio algo inusual. Un Toyota marrón aparentemente atascado en una zanja cerca de su lugar de trabajo, a menos de 1 milla de la escena del crimen. Poco después, una grúa casera se detuvo al lado del coche. El trabajador observó cómo un hombre bajaba, y momentos después, un espeso humo comenzó a elevarse en el aire. El Toyota estaba en llamas. Una vecina cercana también lo vio. Observó el humo que se levantaba y luego notó a un hombre corriendo lejos del coche en llamas. Más tarde, cuando la policía le mostró una rueda de reconocimiento, señaló sin dudar a David Pittman. Y cuando el trabajador de la construcción vio la misma rueda, también lo confirmó. Los detectives confirmaron rápidamente lo que ya era obvio. El incendio del coche no había sido un accidente. Al igual que el incendio de la casa horas antes, había sido provocado. Otro intento de borrar la evidencia y encubrir lo que había pasado. Y ahora, los investigadores sabían exactamente a quién estaban observando. En el momento de los asesinatos, los lazos de David con la familia Knowles ya eran tensos. Estaba en medio de un amargo divorcio de Bárbara Marie, de 23 años, la otra hija de Clarence y Bárbara, y la separación era fea. Los testigos dijeron después que David había hecho amenazas repetidas, no solo hacia Marie, sino hacia toda su familia. La había conocido cuando ella tenía 18 y él 23, y en ese entonces parecía independiente, un hombre que quería valerse por sí mismo. Se casaron en apenas 2 meses, y los bebés llegaron igual de rápido. Pero el matrimonio cayó en la ira y las amenazas, y los hijos terminaron viviendo bajo el cuidado de sus abuelos, Clarence y Bárbara. Eso hizo que lo ocurrido en esa casa fuera aún más difícil de aceptar, porque no solo era violencia contra sus ex-suegros, era un ataque al mismo hogar donde habían sido criados sus propios hijos. Y había más.
Los investigadores descubrieron que David se había enterado recientemente de que Bonnie Jo intentó presentar cargos criminales en su contra, acusándolo de haberla violado 5 años antes. Pero ella había esperado demasiado. Para cuando habló, el caso ya había quedado fuera del plazo de prescripción. Y David también contraatacó, diciendo que el sexo había sido consensuado y que ocurrió antes de casarse con Marie. Eso no fue una violación, decía a cualquiera que preguntara. Pero la acusación no desapareció. Solo añadió otra capa de tensión, una que los fiscales dijeron después que le dio a David un poderoso motivo para silenciar a Bonnie Jo para siempre. Sumada al amargo divorcio, le dio al Estado lo que necesitaba, un motivo claro e innegable. Al día siguiente de los asesinatos, el 16 de mayo, David sintió que la policía ya se le estaba acercando, y a instancias de su madre, finalmente se entregó. Pero incluso tras las rejas, no pudo quedarse callado. Se lo contó a Carl Jux, un compañero de prisión e informante, y le detalló todo lo que había pasado. Pero había algo que no cuadraba. A pesar de sus declaraciones, no existía ninguna prueba física que vinculara directamente a David con la escena o con el coche de Bonnie. Sus huellas dactilares no coincidían con las encontradas en el Toyota. Nunca se halló el arma homicida. Y cuando los investigadores examinaron su ropa, no había quemaduras, ni sangre, nada que lo colocara en el centro de la violencia que había descrito. Su juicio comenzó en 1991, un año después de que Clarence, Barbara y Bonnie fueran encontrados muertos dentro de su casa en llamas. Los fiscales lo acusaron de 3 cargos de asesinato en primer grado, junto con incendio provocado y gran robo. Y cuando David finalmente se presentó ante el tribunal, se declaró inocente, insistiendo en que no tenía nada que ver con los homicidios. Pero las pruebas en su contra, testigos, amenazas y sus propias declaraciones a otros, contaban una historia diferente. Y en noviembre de 1991, el veredicto llegó. El jurado lo declaró culpable de todos los cargos excepto robo con allanamiento, y el caso pasó a la fase de sentencia. Fue allí donde su historial violento y la crueldad de los asesinatos pesaron con fuerza, y la pregunta ya no era qué había ocurrido, sino qué precio pagaría por ello. Durante la fase de sentencia, los fiscales recordaron al jurado el pasado violento de David, incluyendo una condena por asalto agravado en 1985. La defensa llamó a su madre, quien describió cómo lo golpeaba de niño, con cinturones, palos de escoba e incluso pistas de Hot Wheels. Dijo que lo golpeaba casi a diario, a veces todos los días. Una vez, después de que derramara una lata de tinte en la casa, lo obligó a sentarse en un banco de la cocina durante 7 días seguidos, levantándose solo para ir al baño. Cuando le preguntaron si temía que los servicios de protección infantil intervinieran, su respuesta fue escalofriante. Les dije, si quieren llamarlos, llámenlos. Tal vez me metan en la cárcel y tenga que pasar la noche, pero tarde o temprano me van a dejar salir. Y cuando me dejen salir tú vas a ir al hospital. Si quieres meterme en la cárcel está bien. La defensa también presentó a un psicólogo especializado en trastornos cerebrales y psicología infantil. Él le dijo al tribunal que David sufría de TDAH severo, daño cerebral e inestabilidad emocional, y explicó que esto no era solo un niño rebelde, era una vida construida sobre la disfunción. El padre de David había sido diagnosticado como esquizofrénico paranoico y murió en una institución, y su medio hermano luchaba con la misma enfermedad. Las pruebas situaron el coeficiente intelectual de David dentro del rango normal, pero su memoria obtuvo resultados peores que el 99% de la población. El psicólogo le dijo al jurado que, con el alcohol sumado a su daño cerebral y al estrés, David pudo haber estado al borde de la psicosis, tan perdido que perdió el contacto con la realidad durante los asesinatos. La defensa argumentó que este trasfondo no excusaba los asesinatos, pero según ellos, sí los explicaba, y esperaban que esa afirmación fuera suficiente para salvar a David de la pena de muerte. Pero no lo fue. Tras escuchar el testimonio, el jurado votó 9-3 para recomendar la pena de muerte en cada una de las condenas por asesinato. Luego, el 12 de abril de 1991, el juez lo hizo oficial. Estuvo de acuerdo con la recomendación del jurado, citando factores agravantes,
y sentenció a David Joseph Pittman a morir por los asesinatos de Clarence, Barbara y Bonnie Knowles, calificando los crímenes de atroces, horribles y crueles. Durante los siguientes 32 años, David luchó para escapar de la pena de muerte. Sus abogados presentaron moción tras moción, alegando mala conducta, procedimientos injustos y dudas sobre su estado mental. Pero cada intento terminó igual, denegado. Los jueces confirmaron el veredicto, la sentencia y la pena capital. Y finalmente se fijó una fecha, el 17 de septiembre de 2025. La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó la última apelación de David el día 26, y a la mañana siguiente, el final ya estaba en marcha. Se despertó a las 5:45 de la mañana, bajo las mismas luces frías que lo habían acompañado todos los días en el corredor de la muerte. Horas después, se sentó a comer por última vez. Bistec, pollo y panecillos. Lo hizo en silencio, sabiendo que ya no quedaba nada por lo que luchar. Luego, poco antes de las 6, lo sujetaron a la camilla. Cuando le preguntaron si tenía últimas palabras, David no dudó. Sé que todos ustedes vinieron a ver cómo el estado de Florida asesina a un hombre inocente. Soy inocente. No maté a nadie. Eso es todo, dijo. La ejecución avanzó sin complicaciones. El personal siguió los controles de rutina, llamando su nombre y rozando sus pestañas, pero no hubo respuesta. A las 6:12, fue declarado muerto. David Joseph Pittman tenía 63 años. La siguiente ejecución tuvo lugar el 25 de septiembre. She was a great little girl. She was beautiful. I loved her and Jessica. El 25 de septiembre de 2025, después de pasar más de 15 años en el corredor de la muerte, Blaine Keith Milam fue ejecutado por inyección letal en Texas. Pero para entender cómo acabó en el corredor de la muerte, tenemos que volver a diciembre de 2008, a un exorcismo que salió mal dentro de una pequeña casa en el condado de Rusk. A las 10:37 de la mañana del 2 de diciembre de 2008, Blaine, de 18 años, marcó el 911. Su voz sonó plana, casi entumecida. «Mi nombre es Blaine Milam», dijo, «y mi hija la acabo de encontrar muerta». 20 minutos después, el sargento Kevin Roy, de la oficina del sheriff del condado de Rusk, llegó al tráiler de Blaine, justo fuera de Tatum. Ya había 2 ambulancias en la escena. Dentro, los técnicos en emergencias médicas quedaron paralizados en el umbral del dormitorio, mientras Blaine y su prometida, Jessica Bain Carson, se sentaban en el suelo, llorando. Frente a ellos yacía Amora Bain Carson, de 13 meses. No se movía, no respiraba, y su diminuto rostro estaba cubierto por un enorme moretón. Según los detectives, era la escena del crimen más terrible que habían visto. Al principio, el sargento Roy pensó que las marcas circulares en su cuerpo parecían producto de golpear una lata de refresco contra su cabeza una y otra vez. Pero lo que no se dio cuenta en ese momento fue que eran marcas de mordiscos humanos. Según Blaine, él y Jessica habían dejado a Amora sola aproximadamente 1 hora mientras se encontraban con un hombre un poco más arriba en la carretera para hablar de desmonte. Y cuando regresaron, dijo, encontraron a Amora ya en ese estado. Ambos parecían muy colaborativos, y Blaine incluso dijo a un ranger de Texas que lo interrogó que las autoridades podían registrar su coche y su tráiler. Desde el principio, negó cualquier implicación y se ofreció a someterse a un polígrafo para demostrar su inocencia. Pero la historia empezó a venirse abajo casi de inmediato. El hombre con el que Blaine dijo haberse encontrado esa mañana le dijo a los investigadores que no lo había visto en absoluto. Luego, empleados de una casa de empeño se presentaron. Recordaron haber visto a Blaine y a Jessica ese día empeñando herramientas como si no pasara nada. Incluso los captaron las cámaras de vigilancia. Pero el golpe final vino de alguien más cercano, su propia hermana. Ella dijo a los investigadores que Blaine la había llamado llorando antes de las 9:30 de la mañana, diciendo que había encontrado a Amora muerta. Sin embargo, el 911 no se llamó hasta más de 1 hora después, y para entonces ya se había hecho demasiado daño. ¿Pero qué ocurrió realmente dentro de ese tráiler?
Jessica tenía solo 17 años cuando conoció a Blaine en 2008, y su relación avanzó rápido. En la noche de graduación él le propuso matrimonio, y en cuestión de meses ella había dejado a su familia y se mudó con él. Al principio, Blaine pareció preocuparse por ella y por su niña, Amora, pero con el paso de los meses, Jessica se volvió distante, retraída e irreconocible para quienes la conocían. Dejó de cuidarse, cortó lazos con su familia y empezó a repetir que su madre había matado a su padre, una historia que nadie lograba entender. Para los de fuera, el cambio era evidente. Blaine había tomado el control. En otoño, los amigos y la familia de Jessica rara vez la veían. Y cuando la veían, Blaine siempre estaba allí. Ella no salía del apartamento sin él, e incluso tenía que acompañarlo al trabajo. Blaine no solo la aisló, la controló, rastreando sus movimientos, leyendo sus mensajes e incluso entrando en sus cuentas con sus contraseñas. Y mientras quienes los rodeaban veían que algo iba mal, nadie lograba penetrar ese cerco. Juntos, cayeron más profundo en la ilusión. Un tablero Ouija se convirtió en su nueva obsesión. Creían que los conectaba con sus padres muertos, y los mensajes que aseguraban recibir no hicieron más que empeorar las cosas. Jessica empezó a creer lo que el tablero les decía, que su madre era peligrosa y que su casa estaba llena de demonios. Y Blaine alimentó esas creencias. No se limitó a alentarlas, las moldeó. Jessica, luchando contra la adicción y perdiendo contacto con la realidad, confiaba en él por completo. Así que cuando él le dijo que Amora, su propia hija, estaba poseída por un demonio, ella no lo puso en duda. Simplemente escuchó y siguió lo que vino después. El 1 de diciembre de 2008, Blaine, de 18 años, llevó a Amora a un dormitorio trasero, asegurando que Dios le había mostrado cómo realizar un exorcismo. Jessica podía escuchar los llantos y los gritos, pero se convenció a sí misma de que no era realmente su hija, que todo era un truco del demonio dentro de ella, intentando hacer que detuviera el exorcismo. Así que no hizo nada. Mientras Blaine permanecía en esa habitación durante horas, llevando a cabo el supuesto exorcismo, Jessica se sentó en la sala, a veces viendo la televisión, a veces solo escuchando. Más tarde admitió que pensaba que su hija estaría mejor en el cielo que dejada en manos de Satanás, así que se quedó quieta. Al final, no fue solo una testigo, se convirtió en parte de ello. Permaneció allí mientras Blaine torturaba a su hija durante más de 30 horas, hasta que su pequeño cuerpo no pudo soportarlo más. Las heridas de Amora fueron tan graves que su cuerpo casi resultaba irreconocible. Sus huesos habían sido torcidos y rotos. Estaba cubierta de marcas de mordidas. Su cráneo estaba fracturado de tal manera que parecía un rompecabezas destrozado. La autopsia mostró signos claros de abuso sexual, y aunque cualquiera de las lesiones que sufrió podría haber sido mortal por sí sola, juntas contaban una historia de horas de sufrimiento que nadie debería soportar. ¿Y lo peor? Jessica estuvo en el tráiler todo el tiempo. Escuchó los sonidos, vio la cabeza hinchada y rota de su hija, y en lugar de detenerlo, le dijo a Blaine que siguiera, que hiciera lo que fuera necesario para expulsar al supuesto demonio. No pidió ayuda, simplemente la dejó morir. Unos días después del asesinato, los investigadores regresaron al tráiler de Blaine y registraron con más cuidado. Fue entonces cuando encontraron lo que creyeron que era el arma homicida, una llave de tubo manchada de sangre, escondida bajo el suelo del baño. Las pruebas forenses confirmaron que era sangre de Amora, y el análisis de las marcas de mordida coincidía con los dientes de Blaine. Pero el caso no terminó ahí. Mientras estaba en la cárcel, Blaine finalmente se quebró. Le entregó una nota a una enfermera y pidió hablar con el sargento Rogers. Estaba llorando. «Voy a confesar», dijo. «Yo lo hice, pero la señora Shirley, el Blaine que usted conoce, no hizo esto. Mi padre me dijo que fuera un hombre, y he estado leyendo mi Biblia. Por favor, dígale a Jessica que la amo». Y con eso la verdad, o al menos la versión de Blaine, empezó a salir a la luz. Y lo que le dijo a la policía dejaría a todos impactados. «Esto no fue un asesinato», dijo. «Fue un exorcismo». Blaine le dijo a la policía que la bebé había estado poseída, que un demonio se había apoderado de Amora. Aseguró que Dios le había mostrado qué hacer, cómo expulsarlo,
Incluso él y Jessica habían intentado empeñar objetos ese mismo día, con la esperanza de reunir dinero para pagar a un sacerdote que realizara el exorcismo. Pero cuando eso no funcionó, Blaine insistió en que él podía hacerlo por sí mismo. Y Jessica, según su propio testimonio, se quedó allí, creyendo que él estaba haciendo lo correcto. Pero cuando los investigadores entraron en ese tráiler tras la llamada de Blaine, al 911, no encontraron ningún demonio. Lo que encontraron fue un cuerpo cubierto de moretones, marcas de mordidas y huesos rotos. El supuesto exorcismo no era más que tortura, y la evidencia de ello estaba escrita en cada centímetro del cuerpo de Amora. El caso contra Blaine solo se hizo más fuerte con el tiempo. Su propia historia se desmoronó pieza por pieza, reemplazada por una imagen más clara, una marcada por sangre, mentiras y la brutal verdad de lo que le había ocurrido a Amora. Y después de que fue detenido, salieron a la luz hechos aún más perturbadores. En el momento del asesinato, Blaine ya cumplía una condena de libertad condicional por solicitud de asalto sexual agravado. Ese caso se remontaba a un allanamiento, en el que entró en la casa de una vecina y dejó páginas arrancadas de revistas pornográficas, garabateadas con notas perturbadoras, escondidas en el cajón de la hija de 11 años, Cara. Sus términos de libertad condicional habían sido estrictos. No se le permitía estar a menos de 200 pies de lugares donde se reunieran niños. Esto significa que ya estaba violando esa orden simplemente por estar cerca de Amora. Y durante el juicio, el jurado escuchó una grabación de una patrulla entre Blaine y el ranger de Texas, Kenny Ray. En ella, Blaine admitió con indiferencia las agresiones anteriores, minimizándolas como si sus víctimas se lo hubieran buscado. Y la imagen que pintaron los testigos sobre el carácter de Blaine no fue mejor. Su antiguo casero recordó cómo él y Jessica dejaron el apartamento destrozado, comida pudriéndose en el refrigerador, un cuchillo de caza escondido en el tanque del inodoro e incluso una bombilla llena de metanfetamina olvidada. Su exjefe lo describió como impulsivo y controlador, siempre llevando a Jessica al trabajo para poder vigilarla. También hubo una pelea en la carretera con su hermano que terminó con un arresto por asalto y violencia familiar. Y aún después de ser enviado a la cárcel, las cosas empeoraron. Otro recluso declaró que Blaine lo amenazó con apuñalarlo con un lápiz y que se había jactado de intentar escapar. Pieza por pieza, el Estado mostró al jurado que Blaine no era solo inestable, era violento, controlador y peligroso. Pero la defensa contraatacó. Presentaron a familiares, amigos y expertos que dijeron lo mismo. La vida de Blaine se había desmoronado mucho antes de la muerte de Amora, y lo ocurrido era el resultado de una vida de traumas, no de pura maldad. La madre de Blaine, Shirley, dijo que su hijo nunca había madurado emocionalmente más allá de los 12 años. Había consumido metanfetaminas durante años, y todo empeoró tras la muerte de su padre. En 2 ocasiones Blaine intentó quitarse la vida, diciendo que quería ir a estar con su papá. Cuando eso no funcionó, Shirley intentó internarlo, pero nunca sucedió. Solo unas semanas antes de la muerte de Amora, contó que Blaine y Jessica aparecieron en su trabajo llevando un tablero Ouija, convencidos de que podían hablar con sus padres muertos. Y luego vinieron los expertos. Un toxicólogo declaró que Blaine tenía cantidades masivas de metanfetaminas en su organismo la mañana en que Amora murió, 10 veces más alto que cualquier nivel terapéutico normal. Otro especialista dijo al jurado que Blaine era consumidor de largo plazo y que ese nivel de consumo probablemente había desencadenado una psicosis completa. Finalmente, el psicólogo Dr. Mark Cunningham intentó responder las 2 preguntas más difíciles. ¿Cómo había llegado Blaine hasta allí? ¿Y qué ocurriría si pasaba el resto de su vida en prisión? Le dijo al jurado que toda la vida de Blaine había estado marcada por una tormenta de problemas de salud mental, abuso de sustancias y traumas personales profundos, y que el propio deterioro de Jessica solo empeoró las cosas. Todo eso, dijo, chocó en la tragedia que le costó la vida a Amora. La defensa le rogó al jurado clemencia. No negaron lo horrendo del crimen, pero pidieron a los jurados que vieran al hombre roto detrás de él. Dijeron que Blaine estaba profundamente dañado,
y argumentaron que cadena perpetua sería castigo suficiente. Luego cambiaron el enfoque hacia Jessica. Según la defensa, ella era la que tenía el control, inestable, manipuladora e impredecible. Afirmaron que alimentó el caos en la relación y empujó a Blaine más y más hacia la ilusión. Otros respaldaron esa versión de los hechos. Lisa Taylor, una amiga de la familia en Alabama, recordó a Jessica como una chica dulce y extrovertida. Pero cuando Jessica los visitó en el otoño de 2008 con Blaine y la pequeña Amora, algo se sentía diferente. Según Lisa, Jessica se veía vacía, casi inaccesible, como si mirara a través de las personas en lugar de mirarlas directamente. Amora pasó una semana entera sin bañarse durante la visita y Jessica apenas interactuó con ella. Fue Blaine quien alimentó a la bebé, le cambió los pañales y se ocupó de todo. Y para Lisa, parecía que Jessica era la que daba las órdenes, mientras Blaine simplemente obedecía. Más tarde, un psiquiatra revisó los antecedentes de Jessica y la diagnosticó con depresión psicótica severa, una enfermedad mental que puede borrar la línea entre lo real y lo imaginado. La defensa argumentó que ella había perdido el control por completo, que su estado mental se había deteriorado tanto que quizás fue la responsable de todo lo ocurrido dentro de ese tráiler. E incluso la evidencia física no era tan clara como los fiscales habían creído al principio. Un perito de la defensa reexaminó 5 de las heridas en el cuerpo de Amora y concluyó que ni Blaine ni Jessica podían ser descartados ni confirmados de manera definitiva, lo que significaba que la prueba de las marcas de mordida no era lo suficientemente confiable para usarse. Pero al final, nada de eso importó. El 17 de mayo de 2010, después de semanas de testimonio y días de escuchar pruebas tanto sobre el crimen como sobre el pasado problemático de Blaine, el jurado del condado de Montgomery finalmente llegó a un veredicto. Ya habían declarado a Blaine culpable de asesinato capital, pero ahora venía la fase de castigo: cadena perpetua sin libertad condicional, o la muerte. Por una votación de 10-2, el jurado recomendó la pena de muerte, y el juez estuvo de acuerdo. Lo sentenció oficialmente a morir más tarde ese mismo año. Jessica Bain Carson también fue acusada. En abril de 2011, un jurado distinto la declaró culpable de asesinato capital como partícipe del crimen, pero en lugar de la pena de muerte, fue sentenciada a cadena perpetua sin libertad condicional. Hasta el día de hoy, sigue cumpliendo esa condena. En un documental de 2013 en el que Blaine fue entrevistado, dijo que Amora era una niña maravillosa, cuya primera palabra fue «papi», aunque él no era su padre biológico. «Yo no maté a mi niña», dijo. «Ojalá pudiera regresar y detenerla, pero no puedo. No entiendo cómo llegó tan lejos, pero así fue». Durante los 15 años que Blaine pasó en el corredor de la muerte, su equipo legal no dejó de luchar. A lo largo de los años, presentaron 20 apelaciones distintas, desde discapacidad intelectual hasta mala defensa legal y supuesta mala conducta de los fiscales. Pero nada funcionó. Cada argumento fue rechazado, y los tribunales ratificaron tanto su condena como su sentencia de muerte. Y en 2025 finalmente le fijaron una fecha: el 25 de septiembre de 2025. Después de más de 15 años en el corredor de la muerte, el tiempo de Blaine se acabó. Bajo la ley de Texas, los reclusos ya no pueden pedir una última comida especial, así que a Blaine se le sirvió la misma bandeja estándar que a todos los demás. Para las 6 de la tarde, ya estaba sujeto a la camilla. Cuando el alcaide le preguntó si tenía algunas últimas palabras, Blaine no dudó. Agradeció al programa de capellanía de la prisión, un programa que lo ayudó a encontrar la fe durante su tiempo en el corredor de la muerte. Dijo que le permitió ser aceptado en él para encontrar a Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Luego añadió: «Y si alguno de ustedes quiere volver a verme, les imploro a todos, sin importar quiénes sean, que acepten a Jesucristo como su Señor y Salvador y nos volveremos a encontrar». Después, pronunció sus últimas palabras: «Los amo a todos. Llévame a casa, Jesús». A las 6:19 de la tarde, la dosis letal de pentobarbital comenzó a fluir por las líneas intravenosas en su mano derecha y su brazo izquierdo. Soltó un gruñido. Luego jadeó. Después,
Su respiración se volvió lenta y se transformó en suaves ronquidos. En cuestión de minutos, la sala quedó en silencio. A las 6:40 de la tarde, fue declarado muerto. Blaine Keith Milam tenía 35 años. En ese mismo instante, en otra parte del país, tuvo lugar otra ejecución. Si aún no has visto ese video, asegúrate de verlo a continuación. En ese mismo instante, en otra parte del país, tuvo lugar otra ejecución. El 25 de septiembre de 2025, después de pasar más de 26 años en el corredor de la muerte, Geoffrey Todd West fue ejecutado por hipoxia de nitrógeno en Alabama. Pero para entender cómo terminó en el corredor de la muerte en primer lugar, tenemos que regresar a una noche de primavera de 1997, cuando una tranquila gasolinera en Nokalula Parkway se convirtió en la escena de un asesinato a sangre fría. Eran las últimas horas del 27 de marzo de 1997, entrando ya en la madrugada del día 28, en Gadsden, Alabama. Geoffrey tenía solo 21 años, pero su vida ya estaba rota sin remedio. Estaba profundamente metido en las drogas y se encontraba en libertad condicional tras haber estado en prisión por una condena previa de robo. Esa noche, conducía por las oscuras calles con su novia, Amy Pierce, a su lado. Su destino no era al azar. Iban hacia Harold's Chevron, una pequeña gasolinera en Nokalula Parkway. Geoffrey había trabajado allí alguna vez. Conocía el lugar, los turnos y los momentos de calma cuando nadie miraba. Pero no se trataba de un viaje nostálgico. Geoffrey tenía un plan, y la gente de su entorno ya había escuchado las señales de alarma. Quería robar la Chevron, pero no como la última vez. La última vez lo atraparon, identificado por un dependiente que sobrevivió para contar lo ocurrido. Y esa humillación se le quedó grabada. Así que esta vez, prometió que todo acabaría de otra manera. Les dijo a otros lo que pensaba hacer. No iba a dejar testigos. Sus palabras fueron claras: matar a la persona que esté allí. Dentro de la tienda, Margaret Parrish Berry, de 33 años, trabajaba en el turno de noche. Geoffrey entró con una pistola calibre 45, y lo que sucedió después fue rápido. Le apuntó con el arma, la obligó a tirarse al suelo detrás del mostrador y tomó $250 de una lata de galletas donde la tienda guardaba parte del dinero. Luego le puso la pistola en la parte trasera de la cabeza y apretó el gatillo. Disparó solo una vez y Maggie murió de inmediato. Geoffrey salió con calma, regresó al coche donde Amy aún lo esperaba, se subió y se fue. Y así, una vida terminó por apenas $250. Pero la policía no estaba lejos. La investigación avanzó rápidamente y en cuestión de horas, los detectives ya seguían pistas. Y no pasó mucho tiempo antes de que un nombre saliera a la luz. Donna Mitchell, otra empleada de Chevron, dijo a los investigadores que había visto a Geoffrey en la tienda 1 o 2 días antes del tiroteo. Y no estaba solo. Con él estaba Joseph Scott Huey, un hombre al que los detectives ya conocían bien. Scott tenía un largo historial con la policía. Había estado entrando y saliendo de problemas durante años, y a veces incluso trabajaba como informante, lo que lo hacía fácil de localizar. Los investigadores fueron directo a él, y la conexión entre Scott y Geoffrey dio a los detectives una pista sólida. A partir de ahí, el caso avanzó con rapidez. Los fiscales dirían más tarde al jurado que el crimen había sido resuelto en 24 horas, y no estaban exagerando. La declaración de Donna, el hecho de que Geoffrey hubiera trabajado en la Chevron en el pasado y su vínculo con Scott le dieron a los detectives todo lo que necesitaban. Geoffrey fue arrestado solo unos días después del asesinato de marzo de 1997, pero tardó mucho más en llegar a juicio. 2 años después, en junio de 1999, el juicio finalmente comenzó. Para entonces, el Estado había reunido una montaña de pruebas. Estaban las declaraciones que Geoffrey había hecho antes del crimen, diciendo a otros que quería robar la Chevron y no dejar testigos. Estaban las cartas que escribió a su novia, Amy Pierce. Ella admitió en el estrado que había tachado líneas porque hacían ver culpable a Geoffrey. Y cuando un perito estatal usó luz especial y métodos químicos para revelar el texto original, esas palabras ocultas señalaron directamente a la participación de Geoffrey en el asesinato.
Todo pintaba el mismo panorama. Geoffrey planeó el robo, lo llevó a cabo y silenció a Maggie para evitar ser identificado. El 1 de junio de 1999, el jurado declaró a Geoffrey culpable de asesinato capital durante el transcurso de un robo. Y esa misma tarde comenzó la fase de sentencia. El jurado tenía que decidir: cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional o la pena de muerte. El abogado de Geoffrey se levantó y empezó a pedir clemencia, exponiendo razones por las que su cliente debía salvarse. Pero Geoffrey no estaba interesado. Frente al tribunal, tiró de su abogado de vuelta a su asiento y le dijo que no dijera una palabra más. Declaró que era inocente y aseguró que no quería pasar su vida tras las rejas. Si no podía salir libre, prefería morir. Y el jurado lo tomó al pie de la letra. Por una votación de 10-2, recomendaron la pena de muerte. Un mes después, el 7 de julio, el juez revisó el caso y estuvo de acuerdo. Geoffrey fue sentenciado a morir. Y aunque él lo había pedido, probablemente no esperaba que pasarían casi 3 décadas antes de que la sentencia finalmente se cumpliera. En esos años presentó apelación tras apelación, buscando una salida. Pero cada intento fracasó. La condena y la pena de muerte se mantuvieron. El tribunal citó 2 factores agravantes. Había cometido el asesinato estando ya bajo una sentencia de prisión y mató a Maggie mientras cometía un robo. Su juventud y su historial delictivo limitado se ofrecieron como factores atenuantes, pero al final no importaron. La brutalidad del crimen pesó más que todo lo demás. Pero Geoffrey no fue el único bajo escrutinio. Amy no había apretado el gatillo, pero aún así formaba parte de lo ocurrido aquella noche y de lo que vino después. No era solo su novia. Estuvo allí cuando Maggie murió, y los fiscales dijeron que desempeñó un papel en lo que pasó después. Cuando los investigadores empezaron a armar el caso, las acciones de Amy llamaron la atención. Había recibido cartas de Geoffrey desde la cárcel, pero en lugar de entregarlas a las autoridades, intentó protegerlo. Tachó las líneas más incriminatorias antes de entregarlas. Y como estaba al volante del coche de huida, los fiscales la acusaron de los mismos delitos que a Geoffrey. No escapó a la responsabilidad. Argumentaron que había ayudado a ocultar la verdad, lo había encubierto, y trató de desviar la investigación. Amy finalmente se declaró culpable y aceptó testificar. Fue sentenciada a 35 años de prisión. Pero no hay constancia de que actualmente esté recluida en ninguna prisión de Alabama, 28 años después de su arresto, lo que significa que fue liberada antes de tiempo. Mientras tanto, tras 26 años en el corredor de la muerte, el tiempo de Geoffrey se acababa. Finalmente se fijó una fecha, el 25 de septiembre de 2025. Las batallas legales habían terminado y el Estado se preparaba para ejecutar la sentencia. Pero no todos estaban listos para ello. El hijo de Maggie tenía apenas 11 años cuando su madre fue asesinada. Era lo suficientemente mayor para entender lo que había pasado, pero demasiado joven para procesar el peso de aquello. Durante casi 3 décadas, vivió bajo la sombra de esa noche. Vio cómo cada titular, cada audiencia judicial y cada apelación se centraban en Geoffrey. Y a lo largo de todo ese tiempo, el sistema tomó decisiones en su nombre sin preguntarle nunca lo que él quería. Ahora, con la ejecución de Geoffrey programada para el 25 de septiembre, el hijo de Maggie finalmente dio un paso al frente con algo que nadie esperaba. No quería que Alabama ejecutara al hombre que mató a su madre, porque eso no la iba a devolver. En cambio, quería otra cosa, una conversación, un encuentro cara a cara con Geoffrey, para hacer las preguntas que lo habían atormentado, y sobre todo, para decir algo que nadie esperaba: lo perdonaba. Esa decisión venía de su fe. Creía en las palabras de Cristo, que el perdón abre la puerta a la salvación. A sus ojos, la cadena perpetua sin libertad condicional era castigo suficiente. La muerte, dijo, era el Estado intentando jugar a ser Dios. Y tenía un mensaje para él. Te amo, quería decirle a Geoffrey. Dios te ama. Mi madre te amaría porque nosotros te perdonamos. A través de sus abogados, Geoffrey aceptó la reunión. Incluso con el tiempo en su contra, dijo que sí. No quiso negar lo ocurrido. Admitió que había matado a Maggie. A los 50 años,
Dijo que todavía luchaba por comprender la decisión que había tomado a los 21. Desde su celda, Geoffrey admitió que el peso de aquello nunca lo abandonó. «No hay un solo día en que no lo lamente. Ojalá pudiera deshacerlo», dijo. Lo que más quería, explicó, era tener la oportunidad de mirar a la familia de Maggie a los ojos y pedir perdón. «Lo siento mucho por el dolor que les he causado. Lamento lo que les quité. Espero y rezo que puedan perdonarme». El hijo de Maggie creía que su madre habría querido eso. Creía que ella también ya había perdonado a Geoffrey. «No quiero que este hombre muera», dijo. «La venganza no le corresponde al Estado, le corresponde al Señor». Le rogó a la gobernadora Kay Ivey que le concediera una prórroga. Pidió solo un poco más de tiempo. Tiempo para sentarse frente al hombre que asesinó a su madre. Tiempo para sanar. Pero al final, nada de eso importó. Incluso entregó una petición en la oficina de la gobernadora Kay Ivey, pidiéndole que detuviera la ejecución. Pero la respuesta de la gobernadora fue firme. Dijo que respetaba su fe, pero que la ley era clara. Alabama reservaba la pena de muerte para lo que llamaba las formas más atroces de asesinato. Y ella tenía que respetar esa ley. El reloj siguió corriendo, y el Estado siguió adelante con la ejecución. En las últimas semanas, Geoffrey y el hijo de Maggie intercambiaron cartas. Ambos pidieron un encuentro antes de la ejecución, pero el Estado lo negó, citando preocupaciones de seguridad. Esto significaba que los deseos de su madre no se cumplirían. Los dos no se verían cara a cara, y Geoffrey fue ejecutado. En la tarde del 25 de septiembre de 2025 había llegado el momento. Geoffrey pasó sus últimas horas con 8 visitantes, y para su última comida eligió quesadillas de pollo. Su ejecución se llevaría a cabo con gas nitrógeno, un método que Alabama apenas había comenzado a usar recientemente. El proceso consistía en ajustarle una máscara de gas apretada en el rostro e introducir nitrógeno puro, cortando así el oxígeno que necesitaba para sobrevivir. A las 5:56 de la tarde, los oficiales lo sujetaron a la camilla. Su rostro se veía tranquilo y giró levemente para darle a su abogado una última señal de pulgar arriba desde detrás de la máscara. Cuando el alcaide le preguntó si tenía algunas últimas palabras, Geoffrey simplemente respondió: «No, señor». Pero a través de su abogado, dejó un mensaje. Dijo que estaba profundamente conmovido por el perdón ofrecido por el hijo de Maggie. También compartió que se había convertido al catolicismo a principios de ese mismo año y que había sido bautizado. «Estoy en paz», escribió, «porque sé a dónde voy, y espero ver a la señora Berry cuando llegue allí». Entonces, el gas comenzó a fluir. Durante los primeros 2 minutos, permaneció consciente y parecía luchar. Sus ojos se mantuvieron abiertos, su pecho se agitaba y su boca se contraía. Su cabeza se inclinó hacia un lado y su mano izquierda se cerró en un puño. Parecía que le salía algo de espuma por la boca. Alrededor de las 6:01, su respiración empezó a volverse más lenta, superficial, interrumpida por largas pausas, y para las 6:07 dejó de moverse. Fue declarado muerto a las 6:22 de la tarde. Geoffrey Todd West tenía 50 años. En ese mismo instante, en otra parte del país, tuvo lugar otra ejecución. Si aún no has visto ese video, asegúrate de verlo a continuación. Pasemos a la última, el 30 de septiembre. Después de pasar más de 32 años en el corredor de la muerte, Victor Tony Jones fue ejecutado por inyección letal en Florida. Pero para entender cómo terminó aquí, tenemos que volver a una mañana de invierno en diciembre de 1990, cuando un pequeño negocio familiar se convirtió en la escena de un doble asesinato. El 19 de diciembre de 1990, alrededor de las 10 de la mañana, Irene Fisher levantó el teléfono como hacía todas las mañanas. Llamó a sus padres, Jacob Nestor, de 67 años, y su esposa Matilda, de 66. Sonaban bien, incluso felices. Solo una charla alegre entre una hija y sus padres. Nada parecía fuera de lo común. Y cuando colgaron, la madre de Irene volvió a llamar, solo para seguir hablando. Pasaron directamente a una plática ligera de chicas, fácil y tranquila, antes de despedirse otra vez.
Todo se sintió normal, de rutina, pero esa fue la última vez que Irene escucharía sus voces. No mucho después, se registraron 2 llamadas más desde la línea de la oficina de los Nestor al número de Irene en Baldwin, Nueva York. Y la última llamada desde su línea fue a las 11:21 de la mañana, a una compañía de herramientas en Kansas City. Después de eso, la línea quedó en silencio. Alrededor del mediodía, un conductor de UPS entró en el estacionamiento de su taller, como hacía casi todos los días. Los 2 autos de los Nestor estaban estacionados afuera, así que esperaba que alguien estuviera dentro. Pero cuando tocó el timbre, nadie respondió. Llamó de nuevo, anunciando: «UPS, tengo una entrega», pero aún así, nada. Entonces se agachó y miró por la ranura del correo. Y lo que vio no tenía sentido. Dentro, la oficina normalmente ordenada parecía como si una tormenta hubiera pasado por allí. Los papeles estaban esparcidos, las sillas movidas. Y luego notó algo más: sangre. Asustado, bajó corriendo para buscar a Ernesto Sorondo, el vecino que tenía el taller mecánico al lado. Ernesto conocía bien a la pareja, veía quién entraba y salía todos los días. Y también recordaba a su nuevo empleado, un joven llamado Victor Jones, que había comenzado a trabajar para Jacob el día anterior. Esa mañana, Ernesto había visto a Dolly salir en su Volvo alrededor de las 9:30 y regresar media hora después. Después de eso no vio nada inusual, hasta que el conductor de UPS vino buscando ayuda. Juntos subieron de nuevo y miraron otra vez por la estrecha ranura del correo. Esta vez, Ernesto también lo vio. Sangre, en el suelo, manchando el escritorio, incluso salpicada en el teléfono. No dudó, y llamó inmediatamente a la policía. El oficial David Magnusson del Departamento de Policía de Miami fue el primero en llegar. El edificio estaba bien cerrado, con las puertas aseguradas y las ventanas enrejadas. Se agachó y miró por la misma ranura y alcanzó a ver lo que parecía ser un pie humano inmóvil en el suelo. Los bomberos forzaron la pesada puerta principal y los paramédicos entraron corriendo. Pero lo que encontraron no era solo una escena del crimen, era una masacre. Jack yacía inmóvil en el suelo de la oficina principal. Había sido apuñalado en el pecho, y a unos pasos de distancia, en el baño, los oficiales encontraron a Dolly. Estaba boca abajo junto a un toallero destrozado, su cuerpo flácido y ensangrentado. Había sido apuñalada en la parte alta de la espalda, entre los omóplatos, la hoja atravesando su aorta. Cayó hacia adelante con tanta fuerza que golpeó su cabeza al desplomarse, y la sangre manchó la pared detrás de ella. Ninguno de los 2 tenía pulso, pero no estaban solos. Había alguien más en esa habitación, alguien que aún seguía con vida. Tirado en el sofá, en la esquina de la oficina, estaba Víctor, de 29 años. Una chaqueta de cuero cubría su pecho como una manta improvisada. Los oficiales vieron de inmediato la sangre en sus zapatillas y pantalones, y justo bajo su brazo, lo notaron, la empuñadura de una pistola. Los 3 agentes levantaron sus armas y gritaron. Por un segundo, Víctor no se movió. Luego, lentamente, deliberadamente, levantó las manos y se rindió. Le quitaron el arma de debajo del brazo, y cuando la revisaron, vieron que estaba amartillada, cargada y lista para disparar. A su alrededor, la habitación era un caos. Los muebles estaban volcados y la sangre se acumulaba en el suelo. Jack yacía a solo unos metros, con la camisa empapada y el cuerpo ya comenzando a ponerse rígido. Pero la profunda herida sobre su ojo mostraba que claramente había luchado. Después del colapso de Dolly, él se había enfrentado cara a cara con su atacante. El cuchillo le atravesó el pecho, pero incluso mientras sangraba, Jack lo arrancó con sus propias manos. Alcanzó el teléfono y trató de llegar a su pistola, la misma que la policía encontraría más tarde bajo el brazo de Víctor. Jack logró disparar 5 veces. Uno de esas balas incluso rozó la frente de Víctor, pero no fue suficiente. Cayó allí mismo, desplomándose en un charco de su propia sangre. Víctor nunca salió del edificio. Con las puertas cerradas y sin salida, simplemente se sentó en el sofá y esperó. Cuando los oficiales lo registraron, encontraron las carteras de Jack y Dolly en sus bolsillos traseros. El bolso de ella, sus llaves y un monedero estaban metidos en su ropa.
La sangre en sus zapatos coincidía con el ADN de Jack. Y cuando revisaron la pared del baño, encontraron las huellas de Victor sobre el cuerpo de Dolly, mostrando que se había apoyado allí mientras ella agonizaba. Al principio no estaba claro que hubiera sido alcanzado por una bala, pero después de que la policía lo esposó, Victor se quejó de un dolor de cabeza. Un oficial notó la herida sangrante en su frente y le preguntó qué había pasado. Victor respondió fríamente: «El viejo me disparó». Los paramédicos lo llevaron al hospital y una vez que estuvo lo bastante estable para hablar, dijo algo que nadie esperaba. En la UCI, miró a una enfermera y le dijo que necesitaba irse. Cuando ella le preguntó por qué, no dudó. «Porque maté a esas personas», dijo. Y cuando le preguntó por qué lo hizo, su respuesta fue helada. «Me debían dinero y tenía que matarlos». Pero ¿cómo se llegó a esto? ¿Por qué un joven, apenas un día después de empezar un nuevo trabajo, se volvería contra las mismas personas que lo habían contratado? Los investigadores rápidamente empezaron a indagar quién era realmente Victor Jones, y lo que encontraron fue a un muchacho ya roto mucho antes del crimen. Desde el principio, su vida fue inestable. Su madre bebía mucho durante el embarazo y después de su nacimiento, y para cuando era un niño, él y sus hermanos ya estaban repartidos entre casas de distintos familiares. Victor y su hermana Pamela terminaron en Miami, viviendo con su tía Laura Lynn. Pero nunca se adaptó. Se escapó más de una vez, y con solo 11 años, se coló en un avión rumbo a Nueva York, con la esperanza de volver a encontrar a su madre. Ella seguía bebiendo, pero de todas formas se quedó con ella, por un tiempo. A los 13, Victor estaba de regreso en Miami, y ya en serios problemas. Sufrió una sobredosis y terminó en la UCI, y para 8º grado, las drogas y el caos habían tomado el control. Sus calificaciones se derrumbaron, y a los 16 abandonó la escuela para siempre. En los años siguientes, rebotó entre centros de detención juvenil, pasando de una institución estatal a otra. En 1978, cuando finalmente fue liberado, Victor intentó enderezar el rumbo. Consiguió trabajo como camarero en Miami, pero no duró. La inquietud se apoderó de él, y pronto volvió a la carretera, haciendo autostop hasta Texas, vendiendo drogas para sobrevivir y tomando trabajos ocasionales entre medio. Pasó un tiempo en San Francisco, viviendo de pequeños robos. Luego regresó a Miami antes de dirigirse a Atlanta, donde pasó algunos años trabajando en clubes y restaurantes como portero. Tuvo novias durante ese tiempo, e incluso vivió con una mujer a la que describía como su esposa de hecho. Pero siempre era la misma historia: empleos de corta duración, dinero rápido y sin raíces. En 1986, Victor regresó una vez más a Miami. Cortaba césped durante el día y vendía drogas por la noche. Luego, el 12 de diciembre de 1989, apenas un año antes de los asesinatos, cometió un audaz robo a mano armada en la Debbie School, un centro para niños con problemas auditivos en el campus del Jackson Memorial Hospital. Vestido con un uniforme falso de guardia de seguridad y cargando una bolsa de gimnasio, Victor entró como si perteneciera al lugar. Forzó su entrada a la oficina de la escuela y arrebató el bolso de la secretaria Janet Herron. Pero antes de que pudiera salir, 2 mujeres más, Barbara Lewis y Nanette Martin, vieron lo que estaba pasando e intervinieron. Le arrebataron la bolsa y encontraron un cuchillo grande escondido dentro. Victor no se echó atrás. Corrió a otra sala, tomó el bolso de otra maestra y salió corriendo por la puerta mientras las mujeres lo perseguían, gritando pidiendo ayuda. Afuera, un guardia de seguridad llamado Doug Tyrell escuchó el alboroto. No tenía un arma, pero intervino de todas formas. Victor lo golpeó con fuerza en la mandíbula. Pero Doug no retrocedió. Peleó de vuelta y logró inmovilizar a Victor en el suelo hasta que llegó la policía. Victor fue arrestado y luego declarado culpable de robo y allanamiento con asalto. Fue sentenciado a 4 años de prisión, pero no cumplió toda la condena. Fue liberado el 27 de noviembre de 1990, apenas un año después del robo, y volvió a la comunidad solo 3 días más tarde. Pero nadie sabía que la decisión de liberarlo antes de tiempo
terminaría costando la vida de 2 personas menos de 3 semanas después. El juicio de Víctor comenzó en 1992. Fue acusado de 2 cargos de asesinato en primer grado y 2 cargos de robo a mano armada. Y no pasó mucho tiempo antes de que el jurado lo declarara culpable de todos los cargos. Durante la sentencia, el Estado pidió la pena de muerte. Enumeraron varios factores agravantes. Víctor estaba bajo una sentencia de prisión en ese momento. Ya tenía un delito violento previo. Los asesinatos ocurrieron durante un robo y había matado por ganancia financiera. Su defensa trató de salvarle la vida señalando su pasado. Dijeron al jurado que Víctor había sido abandonado por su madre a una edad temprana y que sufría de inestabilidad emocional y mental de por vida. Con los años, el coeficiente intelectual de Víctor fue evaluado varias veces. Sus puntuaciones oscilaron entre 67 y 75, lo suficientemente bajas para que algunos expertos argumentaran que tenía discapacidades intelectuales, pero no tan bajas como para que otros estuvieran de acuerdo. Un neuropsicólogo llamado Dr. Eisenstein afirmó que Víctor había tenido problemas desde la infancia. Señaló sus pobres habilidades de comunicación, dificultades de aprendizaje, aislamiento social, falta de habilidades para la vida y descuido de su propia salud. En opinión de Eisenstein, la historia y el coeficiente intelectual de Víctor cumplían los criterios de retraso mental. Pero no todos lo veían así. Lisa Wiley, especialista psicológica del Departamento de Correcciones, trabajó con Víctor durante más de una década. Dijo que siempre fue ordenado, respetuoso y coherente en el corredor de la muerte. Presentaba quejas por escrito, pedía reparaciones de mantenimiento cuando era necesario y resolvía problemas como lo haría cualquier otra persona. En su opinión, Víctor no era discapacitado intelectual en absoluto. Entendía plenamente lo que sucedía a su alrededor. Pero ninguna de las 2 opiniones cambió el resultado. El jurado votó 10-2 a favor de la pena de muerte por el asesinato de Dolly, pero no fueron unánimes en el caso de Jack. Aún así, el juez anuló la recomendación en el caso de Jack y aceptó la del de Dolly. El 1 de marzo de 1993, Víctor fue sentenciado a muerte por cada víctima. Además, recibió cadenas perpetuas consecutivas por las 2 condenas de robo. Víctor siguió luchando contra la sentencia durante décadas, presentando apelación tras apelación, pero todos los tribunales ratificaron el veredicto original. Y en 2025, después de más de 32 años en el corredor de la muerte, el estado de Florida finalmente le dio una fecha, el 30 de septiembre de 2025. Esta vez es un poco diferente. Estamos publicando este video antes de que se haya llevado a cabo la última ejecución. Si quieres saber cuál fue su última comida, sus últimas palabras y cómo fueron sus últimos momentos, no te pierdas el video sobre la ejecución de Víctor Jones. Puedes verlo aquí.